no obstante que hay esta vertical, tiene dos desplazamientos que son diferentes, ¿no? El desplazamiento del nudo B y el desplazamiento del nudo D. C, a consecuencia de esos desplazamientos, también va a tener ¿no es cierto? Pero dos independientes, ¿no? La del nudo B y la del nudo D, ¿no? Que van a afectar al nudo C. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la rigidez. Como la inercia constante sería I sobre 10, 15 sería I25, la BC sería I25 y la I5. Los rigideces sería I décimos, I sobre 25avo, I 25avo y quintos. Tomando un K de comparación de I sobre 100, entonces tendríamos que una vez 10, 4, 4 y 20. Pero también queremos que el nudo A, el momento es igual a 0. Entonces la barra B, la rigidez de la barra B multiplicamos por 1/2. Y de la barra DE, el momento en E es igual a 0, su rigidez multiplicamos por 1/2. Les decía que esto pueden hacer ustedes también en el planteamiento de la ecuación. No hay ningún problema. ¿Ya? No necesitan hacerlo aquí, sino si se han acostumbrado como lo hace el docente, bueno, no hay problema. Luego tendríamos que el momento fijo tendría de B a C, de C a B, igual, ambos serían igual, y sería un 12avo de la carga de 1 por 20 al cuadrado. No es necesario descomponer esta fuerza distribuida en un plano perpendicular ABC, ¿ya? Basta con tomar la carga vertical y la longitud horizontal, y con eso pueden tener este momento, y eso nos da 33.33. En el gramo CD, lo mismo, ¿no? CD es igual a menos DC, un 12avo de 1 por 15 al cuadrado. Y tengo 18.75. Bien, aquí viene el problemita. El que me atiende para el desplazamiento. Voy a suponer que el nudo B se desplaza perpendicularmente a la barra B hasta B sub 1, en un valor delta 1. De B1 trazo una paralela a BC. Este sería BC. Y en esa paralela copio la distancia BC. ¿Qué hago? Trazo un DC, una horizontal, y tengo C1. Entonces, de esta manera, la longitud BC es igual a la B1C1, ¿no ve? Muy bien. De D trazo una perpendicular a la base de E. Perpendicular. De esta D1 trazo una paralela a CD. A CD. Y en esa paralela copio la distancia BC. Para eso lo único que hago es de C trazar una horizontal y tengo C sub 2. ¿No? Entonces C sub 2 de 1 es lo mismo, es la misma longitud que la barra CD. Bien. De C1 trazo una perpendicular a B1C1. De C sub 2 trazo una perpendicular a C2D1. La intersección de las dos perpendiculares me da C sub 3. ¿Sí? Entonces la barra AB1 con A con B1, B1 con C3, C3 con D1 y D1 con E, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos la rotación. Por ejemplo, la rotación de la barra B sería delta 1 sobre la longitud. Y de la barra BC sería, su perpendicular sería C1, C3, necesito ese valor, y necesito la perpendicular a la barra de C2, D1, que sería C2, C3. Entonces, hago lo siguiente. Caso C1, C2, ese es lo que hemos... Bueno, antes. Estoy suponiendo que C delta 1, lo que me he olvidado decirles es, al suponer D hasta D1, estoy diciendo que esto sea delta 2, ¿ya? Y estoy dándole un valor mayor que delta 1. Si quieren le dan menor, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, resulta que cuando yo hago, para copiar la distancia, hago trazo esta horizontal, entonces C sub 2 estaría a una distancia delta 2. Entonces aquí se forma un triangulito, ¿no? C1, C2, C3, donde C1, C2 es igual a delta 2 menos delta 1. ¿No? Vuelvo a repetir porque he supuesto que delta 2 va a ser mayor que delta 1. Y además son diferentes, ¿ya? Y consecuencia de ese desplazamiento, fíjense cómo C también se desplaza y desciende, ¿no? Pero esto es función de los dos desplazamientos que hemos mencionado. Muy bien, entonces ese triangulito, fíjense, delta 2 menos delta 1 sería CC1. Entonces, ahora, este ángulo que estoy mostrando aquí,
Fíjese, este ángulo sería alfa, ¿no? Y si yo prolongo, como he prolongado la paralelidad, entonces este angulito sería alfa menos 90 menos alfa. Y este otro angulito en C, ¿no es cierto?, sería igual a beta menos 90 menos beta. ¿No? 90 menos beta. Y si la suma del anterior es 180 menos este valor me da alfa más beta, sería este ángulo. Bien, aplicando el teorema de los senos, puedo determinar C1, C3 es al seno de 90 menos beta. C1, C2, C3 es a el seno de 90 menos alfa. Como delta 2 menos delta 1 es igual al seno de alfa más beta. ¿No? Bien. Encontrando los ángulos, ¿no es cierto? Arco tangente de 15 sobre 20, alfa me da 36.87. Beta me da, si se fijan, sería arco tangente de 10, ¿sí? 15, sí, 10 sobre 15. Y me da 53.13 grados centígrados. Alfa más beta, resulta, fíjense, 90 grados. ¿No? 90 grados. Bien, entonces este seno de 90 es 1. ¿No? Bueno, entonces tengo, ahora, seno de 90 menos alfa es igual a coseno de beta, seno de 90 menos alfa es a coseno de alfa. Bien. Entonces, C1, C2 es a 15 sobre 25, porque coseno de beta lo podemos calcular, ¿no es cierto? Coseno de beta sería 15 sobre esta longitud de 25. Y C1, C2 sería coseno de alfa es igual a 25, ¿no es cierto?, sobre 20. 20 sobre 25, perdón, 20 sobre 25. 20 sobre 25. Y tendremos esos valores. No siempre da así, exacto. Vamos a hacer un ejemplo donde realmente no nos dan siempre números así tan manejables, digamos, ¿no? Entonces, tenemos ahora, entonces las rotaciones que necesito. La rotación de la base B, como estamos diciendo, era, sigue el sentido horario, es positivo, y sería delta 1 sobre 10. Rotación de la base ABC, C1, C3, también es positivo, sobre la longitud de la base 25. C1, C3 sobre 25. La base CD sería negativo, ¿no? Negativo. C2, C3 sobre su longitud 25. C2, C3 sobre 25. Y DE más sería, porque sigue el sentido horario, delta 2 sobre 5. Entonces digo, R1 es igual a delta 1 sobre 250, y eso nos da delta 1 a 250 R sub 1, R sub 2 delta 1 sobre 250, y reemplazando, aquí ya tenemos C1, C3 es 3 quintos, ¿no es cierto? 3 quintos de delta 2 sobre 25, ¿no? Y CD menos 4 quintos de delta 2 menos delta 1 sobre 25. Entonces, reemplazando estos valores de delta 1 sobre 250 R1 y delta 2 sobre 251, me da 6R2 menos 6R1 menos 8R sub 2 más 8R1. ¿No ve? Bien, entonces, de esa manera, ¿no es cierto? De esa manera lo que hemos hecho es ahora tener todo en función de R1 y R2. Bien, planteamos las ecuaciones de momentos. Esta es la parte más complicadita, digamos, ¿no? Entonces, recordar algo de trigonometría. Bueno, entonces, momento de BA, como es un medio, sería 5 menos 3 teta sub B más rotación de AB más 25 R1. Momento de BAC, rigidez de la base ABC es 4, menos 2 teta sub B menos teta sub C, rotación de BAC más 6R2 menos 6R1. Y el momento fijo de más 33.33. Momento de CB, 4 menos 2 teta sub B menos teta sub B más 6R2 menos 6R1, es lo mismo. Rotación, momento fijo de CAB es menos 33.33. Momento de CAD, rigidez 4, menos 2 teta sub C menos teta sub D, rotación de la base CD, menos 8R1 más 8R, menos 8R sub 2 más 8R sub 1.
Momento de D a C, 4 menos 2 teta sub D menos teta sub C y la rotación de la barra CD. Ahora, CD, momento fijo es de 18,75 y de D a C es menos 18,75. Y finalmente tenemos momento de D a E. Si desde la barra D es 10, menos 3 teta sub D y rotación de la barra D es más 50 R sub 2. Bien. Entonces tendríamos 3 deformaciones angulares más 2 desplazamientos. Tenemos necesidad de un, ¿no? O sea, tengo 3 deformaciones angulares que teta sub B, teta sub C y teta sub D. 2 desplazamientos, R sub 1 y R sub 2. Bien. Primero, equilibrio del nudo B, de BA más BC. BA menos 15 teta sub B más 125, creo que es de R1. BC menos 8 menos 4 más 24 menos 24 R1. Y más 18.33. Multiplicando por menos 1 y ordenando, tendríamos aquí 25 más 8, 23. 23. Más 4 teta sub C. En R1, 125. Menos 24, menos 101, R sub 1. Y en R sub 2, menos 24 R sub 2. Y esto va al otro término, al otro miembro con cambio de signo, y multiplicando por menos 1 me da 33.33. Hacemos el equilibrio del nudo C, momento de C a B, momento de C a D, igual a 0. CB, menos 8 teta sub C, menos 4 teta sub B, más 24 R1, ¿no? Menos 24 R sub 2, menos 24 R sub 1. Menos 24 R sub 1. CD, menos 8 teta sub C, menos, ¿no? Sí, 32 R sub 2 y 32 R sub 1 y 18,75. Igual a 0. Multiplicando por menos 1, tendríamos 4 teta sub B, en C tendríamos, sí, 16 teta sub C, ¿no? R sub 1 menos 24 R sub 1. 32, ¿no? 8. Menos 4 diría. Entonces, menos 8 R sub 1 y 8 R sub 2. Bien, entonces, igual a menos 33.33 más 18.75 me da menos 14.58. Bien. Y del nudo D. En el nudo D tendríamos sumatorio de DC más CD. Lo mismo hacemos, trasladamos S menos 8 menos 4 teta sub C más 32, menos 32 R sub 2 más 32 R sub 1 menos 18,75, 30 teta sub D más 500 R sub 2. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Entonces, esta sería toda esa ecuación. Multiplicando por menos 1 y ordenando, tendríamos la tercera ecuación. Entonces, equilibrio de nudos ya no podemos plantear, son todas, ¿no es cierto? Entonces tengo que recurrir a las ecuaciones de corte. Entonces, el primer corte que voy a hacer es cortar por encima del nudo B y salir por E. ¿Ya? Ese corte voy a hacer. Entonces, tengo lo siguiente. Este es el diagrama de cuerpo libre de ese corte. Entonces, tengo la carga repartida, en B tengo un cortante, Q sub B, el normal N sub B y el momento de B a C. En E, la horizontal N, que también es un cortante, pasa a base, y el vertical, que es el normal. ¿No? Entonces, este es mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo que voy a hacer es prolongar la recta BC y prolongar la barra DE, el eje. Y encuentro la intersección de esas barras y designo como O. Entonces, vamos a momentar con respecto a este punto, ¿no? Porque si se dan cuenta, cuando haga el momento, la normal desaparece, ¿no? O bueno, no desaparece, se anula, ¿no? Porque sería por ser igual a la vertical N, que es la normal, al momentar con respecto a O, entonces participa únicamente H sub B y Q sub B. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces necesito esta distancia. Entonces, esta distancia va a ser igual a 25
por, ¿no es cierto?, 15 sobre coseno de alfa. 15, que es esta longitud, sobre coseno de alfa. Y tengo la distancia BO. Otra distancia que existe es la distancia DO. Bueno, nos daría 15. Bueno, coseno de alfa es igual, ¿no es cierto?, a 25 sobre 20, la inversa, y nos da 175 cuartos. EO sería a esta longitud 5 más esta longitud, ¿no es cierto?, más 15 tangentes de alfa. Y de aquí hasta este punto es 25, creo, ¿sí? ¿No? 20, ¿no? De aquí hasta aquí es 20. Y tomamos la vertical más. Entonces tengo tangente de alfa, es esta longitud. Y creo que aquí hay un errorcito. Lo voy a corregir. Este es 20. Porque lo que estoy haciendo es sumar esta distancia más esta distancia. Y esta distancia es igual a los 15 por tangente de alfa. Tangente de alfa. ¿No? Entonces esto es 20. Ya, voy a acortar eso. Lo voy a corregir, por favor. ¿Ya? Entonces tengo la distancia 145 cuartos en este caso. Entonces ahora planteamos sumatoria de momentos con respecto a O. Y tendríamos Q sub B por esta distancia, H sub B por esta distancia, y esta carga repartida también estaría siendo un medio de 1 por momento de B a C, que estaría presente, menos Q sub B por IH por EO, más un medio de 1 por 35 al cuadrado. Bueno, entonces lo que tengo que determinar es Q sub B, el cortante en B. Entonces aislamos la barra EC, que sería esta, ¿no? Y la carga que estamos considerando en esa base. Entonces, este es mi diagrama de cuerpo libre. Este es mi diagrama de cuerpo libre. Momento de BC, CAB, la carga repartida. Y momentamos con respecto a C. Y tengo momento CAB, BAC, más un medio de 1 por 20 al cuadrado, ¿no es cierto?, menos Q sub B por 25, ¿no?, que es su longitud. Despejando, entonces Q sub B sería la suma de los momentos, más un medio de 1 por 20 al cuadrado sobre 25 me da 8. ¿No? Me da 8. Bien, entonces Q sub B sería esta forma. Aislamos la barra DE. Aislamos la barra DE. Bien, entonces, este es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, estaría la horizontal, la vertical, vertical en D y el momento de DE. Entonces, H sub E va a ser igual al momento de DE sobre 5 directamente, ¿no? Si hacen lo mismo que hicimos anteriormente, van a llegar a esta expresión. Muy bien, reemplazamos en la ecuación que hemos hecho de corte. Aquí, ¿no? BC, Q sub B ya tenemos, H sub B también tenemos, y es lo que hemos hecho aquí. BC, menos un 75 cuartos de BCCB más 18, más 8, perdón, menos 145 cuartos de DE sobre 5. Y es igual a menos 612.50. Multiplicamos por 4. 4 veces MC. Y aquí nos da 3. 177. ¿No? Y 145, 4 nos da en este caso 29 DE. ¿No? Entonces, y menos 1050. Bien. Reemplazamos. Momento, 4 veces momento de B a C es menos 8 teta C, menos 4 teta C, más 2, 24 R sub 2, menos 24 R sub 1, más 33.33. ¿Qué es este valor? ¿No ven? B a C, ¿qué es esto? Menos 8, menos 4, más 24, menos 24 R1 y más 33.33. Luego tengo la suma de los de BCCB. Aquí tengo 3, 4, 12.
3 por 4, 12. Aquí tengo 12 por 4, 48. 12 menos 12 por 4, 20, 48. Y aquí sería 0, ¿no? 33 menos 33 nos daría 0. Esa es la suma de BC, CB, que es esto, ¿no? BC, CB. Menos 29 de DE. Y DE ¿no es cierto? Sería menos 30 teta sub D más 500 R sub 2. Más 500 R sub 2. ¿No? Entonces, operando, haciendo operaciones, resulta que tengo 52 teta sub D más 68 teta sub D más 870 sub D más 240 R sub 1 menos 14.740 R sub 2 y es igual a menos 11.183.32. ¿No? Entonces, tengo la ecuación 4. La otra ecuación, el otro corte que me faltaría es el corte NN, corto por el, ¿no es cierto? Por la parte, por los apoyos, por encima de los apoyos. El corte en este punto. Bien, haciendo ese corte, tengo este diagrama de cuerpo libre. Horizontal en A, vertical en A, horizontal en E, vertical en E y la carga. Y si planteo horizontal en A más horizontal en E, no hay ninguna carga horizontal, eso es igual a 0. HE ya tenemos, ¿no ven? HE ya lo hemos determinado. HA, entonces aislando la barra B, tengo este diagrama de cuerpo libre. H sub A, la vertical, otra vertical arriba, horizontal, ¿no? En el nudo B. Y el momento de BA. Entonces, H sub A es igual al momento de BA sobre 10. Entonces, reemplazamos esta ecuación, H sub A y H sub E. Multiplicamos por 10, ¿no? Momento de BA más momento de DA. Bien. Entonces, BA menos 45 teta sub B más 125 R sub 1, más 2 veces DE, menos 30 teta sub D, menos 500 R sub 2 igual a 0. Operando, tendremos esta ecuación. ¿No? Tenemos esta ecuación. Entonces, mi matriz de rigidez es esta, ¿no ven? Y nos tenemos. Resolviendo el sistema, tengo que teta sub B, teta sub C, teta sub D, R sub 1 y R sub 2 nos darían estos valores. Entonces, estos valores los reemplazamos en las ecuaciones de momentos. ¿No? Eso ya creo que no hay ningún problema. ¿No? Pero creo que lo he hecho aquí. Sí. Estoy pidiendo, tengo menos 32.5 más 62.5 menos 6.25, 6.25 menos 31.25 menos 31.23. Aquí está, ¿no? De BA tengo menos de BAC más 62.5. De BAC a B menos 6.25 más 6.25. De 31.25 y menos 31.23. El lugar donde tengo algo de error es en el nudo D, ¿no? Pero decía, esto es por quizás las significativas que hemos adoptado, ¿no? Que se ha debido a ese error, pero es un centésimo, 2 centésimos, que no creo que la estructura colapse por un error de ese tipo, ¿no? Entonces pueden adoptar cualquiera de los valores y de esa manera dibujar. Entonces, es lo que hemos hecho aquí. Me doy como fiel referencia las interiores, ¿no? Para dibujar el diagrama. Entonces, el momento de BA comprime 62.5 y 0 en A. En B, de B a C comprime la fibra de referencia 62.5, de C a B menos 6.25, comprime también. Entonces, uno con línea punteada y descuelgue el isostático. En CD, menos 6.25, menos 31.25, el de DC también comprime. Igual hay carga en ese tramo, uno con línea punteada y descuelga el isostático. El momento de AC, de D a E, comprime. Y unimos con E, que el momento es 0. Entonces, se dan cuenta, ya hay un poquito de complicación cuando se trata de valores inclinados, pero tampoco es cosa del otro mundo. Es nomás recordar, ¿no es cierto?, los conceptos que hemos aprendido en los cursos básicos. Entonces, aquí viene, o sea, tenemos que reflexionar un poquito. Cuando hemos llevado cálculo
Nos han enseñado a hacer esto, ¿no es cierto? De las funciones trigonométricas, teorema de los senos, por ejemplo. Aquí. Este es el teorema de los senos, ¿no ve? Esto que hemos hecho aquí es el teorema de los senos. Y nosotros nos hemos aprendido de memoria, ¿no ve? Ya, así dice que es, bueno, haremos eso. No obstante, en mi caso, hasta nos han demostrado esto los de ciencias puras, porque yo, el que habla ha pasado los cursos básicos con los de ciencias puras. Y nos querían sacar licenciados en matemáticas, porque hasta nos hacían demostrar, ¿no es cierto?, los axiomas, me acuerdo, era nomás arruinado. Pero qué diferente hubiera sido si el docente nos hubiera dicho, cuando estén llevando estructuras con barras inclinadas, estas funciones trigonométricas van a usarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Pero eso lo puede decir únicamente un ingeniero civil. No lo va a decir uno de ciencias puras, no lo va a decir uno de química, no lo va a decir uno de los que han copado los cursos básicos, ¿no? Petroleros creo que son los que han copado los cursos básicos. Eso no lo va a decir ese tipo de ingenieros, ¿no? Por eso les decía, valdría la pena que para los docentes que están entrando a la facultad, incluso para los que están dando cursos de temporada, sean pues ingenieros, primero, que hayan salido como ingenieros civiles y segundo, que por lo menos hayan practicado, ¿no? Hayan practicado la parte de estructuras, ¿no es cierto?, o construcción, porque ahí se va a dar cuenta que muchas veces nosotros tenemos que aplicar precisamente esos conceptos para resolver algunos problemas que se tienen, ¿no? Entonces, por eso es que no sé, ¿cómo te puedo decir? Bueno, en la participación, digamos, o sea, para la elección de esos o el nombramiento de esos docentes, participan ustedes también, desde la evaluación hasta el examen de competencia. Entonces, la mitad de la responsabilidad no solamente es suya, diré del docente, sino también es suya, la de los estudiantes, porque es co-gobierno. Entonces, por eso es que en esos concursos para el nombramiento de docentes, creo que no es conveniente que asistan los mejores alumnos. Porque igual que los mejores alumnos han aprendido esto así como nos han enseñado. Pero si participaran alumnos de último curso, alumnos de último, de seguro que ellos ya saben cómo son las materias, cómo es la currícula. Entonces, conocen las materias. Por lo tanto, al docente que está aspirando le van a preguntar algunas cosas que han visto ellos en su proceso de enseñanza y ver si verdaderamente domina o no domina. Y la enseñanza que impartir va a ser mucho más fructífera, ¿no?, que lo que nos han enseñado a hacer memoriones en cursos básicos, ¿no? Entonces, eso quería hacerles un poquito de comentarios a ustedes, porque ustedes ya están en octavo semestre. Entonces, valdría la pena crear la metodología para el curso de méritos, porque muchos de nosotros de aquí a poco vamos a jubilarnos, ¿no? Algunos ya somos dinosaurios, ¿no? Entonces, es conveniente que para los nuevos docentes que están entrando a la facultad, incluso para los que están dando los cursos de temporada, ¿no es cierto?, para los cursos de temporada, sean ingenieros que estén practicando la ingeniería. No solamente que hayan ejercido durante más de 2 años, que es el requisito que piden para postularse a docente. Debían ser docentes que están ejerciendo en la materia que va a dar. Y si son de cursos básicos, tienen que ser ingeniero civil, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a sacar mejor provecho de las materias básicas y nos van a alertar, digamos, que se utilizan. Esto les comento porque una vez, cuando estaba llevando ecuaciones diferenciales, me acuerdo, y era San Juan. Mientras afuera estaban haciendo una fogata, bueno, en esa época se hacía fogata, ahora ya no hacen fogata, había una fiesta. El docente el ayudante era un ingeniero de último curso de la facultad. Y él nos dice, jóvenes, miren, he encontrado la aplicación de ecuaciones diferenciales en la ingeniería civil. Miren, para calcular la deformada, se utiliza el método de la doble integración. ¿Qué es una ecuación diferencial? Yo ya le levanté las orejas y le puse atención. Pero tuvo que ser un ingeniero civil que diga eso.
¿sí? Por eso es que es importante que los cursos básicos no las den, por lo menos para los ingenieros civiles, no las den de otra especialidad, sino que sean ingenieros civiles. Y es lo que tienen que exigir, ¿no es cierto?, o pedir para todas las materias que asistan alumnos de último curso, ¿no? Para los concursos de méritos, porque ellos ya conocen la materia. Y otra cosa importante también es en el interior, por ejemplo, les decía, no sé si los comentaba a ustedes, el representante estudiantil en los concursos de méritos no es ni el mejor alumno ni alumno de último curso, es un ingeniero, pero de afuera, un alumno que no tiene nada que ver con la universidad. Entonces, él es ingeniero, conoce el mercado, está practicando la ingeniería y saben lo que es necesario que sepan y qué es lo que es necesario que no sepan, que no dominen, pero que conozcan, pero que no dominen. Entonces, creo que es una buena metodología, les comento. El que habla ha ido a Sucre, ha ido a Oruro, representante estudiantil para esos concursos. Y creo que eso hay que implementar. Y les comento que el que habla tenía algunos enfrentamientos con algunos colegas, porque todos, casi todos, digamos, siempre tratan de que los docentes se mantengan en la docencia, ¿no? Creo que hay que cambiar un poquito eso, hay que abrirla. Hay que abrirla un poco hacia afuera a la universidad para que no se cierre, ¿no? En lo que... Bien, me he salido de la materia, van a disculparme, ya estoy en la chochería, ¿no ven? Estaban diciendo, este ingeniero ya está chocho, ¿no ven? Entonces, pero vale la pena, creo que con eso van a... Bueno, la horizontal N es, ¿qué es lo que estaba pidiendo? Este es un problemita que lo he sacado de un libro, ¿no es cierto?, que está en el sistema inglés, y pide la horizontal N, y la horizontal sería, N sería H sub, el momento de B, ¿cómo sacado? De DAE, ¿no ven? El momento de DAE es 31.23 entre 5. 6.25, ¿no? Y ese es el resultado. ¿Está bien? Aquí tenemos otro problema. Tenemos dos barras inclinadas, la barra DE, BE y la barra BC, ¿no ven? Y en E tengo un apoyo móvil. Bien, tengo una inercia en la B de 3.000, 5.940, 4.230 y 6.000, ¿no? Centímetros a la cuarta. Y está a 45 grados, ¿no es cierto? Porque si esta longitud es 3 y esta es 3, a 45 grados. Lo mismo, 3, 3 a 45 grados. Muy bien. Entonces, tiene posibilidad de desplazarse porque el nudo E puede desplazarse en forma horizontal, nada más. Fíjense que si tuviera aquí un apoyo fijo, la estructura sería con nudos inamovibles. Pero como es móvil, entonces tiene posibilidad de desplazarse horizontalmente. Bien. Entonces, voy a tomar las longitudes en la inercia y la longitud en centímetros. Entonces, 3.000, la inercia 300, ¿no? La longitud de la barra BC, perdón, BC, 4.200 es la inercia, la longitud es 424. De B a E, 5.940, 424 sería también su longitud, y la CD, 6.000 sobre 6.300 su longitud. Si hacemos I sobre L, me da 10, 10, 14 y 20. ¿No? Creo que esa ha sido la razón de dar estas inercias, para que nos dé aproximadamente números enteros. Pero resulta que en E el momento es 0, entonces la barra BC multiplico por 1/2, ¿no? Y nos da 7. Bien, aquí quiero que me atiendan. Como E es un apoyo móvil, voy a suponer que E se desplaza hasta a la izquierda, ¿no es cierto?, en un valor delta 1. ¿Ya? De delta 1 trazo una paralela a BE. BE. Y en esa paralela copio la distancia BE. Lo único que tengo es trazar una horizontal y tengo B sub 1. Entonces, esta distancia es igual a esta distancia. ¿No ven? Entonces ahí tengo B sub 1. De B sub 1 trazo una perpendicular a la paralela y de B una perpendicular a AB.
La intersección de las dos perpendiculares me da dónde va el nudo B sub 2. Bien. Entonces, de B sub 2 trazo una paralela a BC. Esta es la paralela, ¿no? Y en esa paralela copio la distancia BC. ¿Qué tengo que hacer? Trazar una perpendicular nada más. Entonces tengo C1. B sub 2 y C sub 1 es igual a BC, ¿no ve? A BC. Muy bien. Entonces de C trazo una perpendicular a CD, que es esta. Y de C1 trazo una perpendicular a B2C1. Entonces las dos perpendiculares coinciden en el mismo punto. ¿No ve? En el mismo punto. Entonces C se trasladará hasta C sub 1 nada más. ¿Está bien? Entonces esto es interesante. Bien. Entonces aquí se nos ha formado un triangulito BB1, que es, también valdría delta 1, y B sub 2, que es esto. Es esto. B1, B y B sub 2. Muy bien. Para la rotación de la barra B necesito la longitud BE, BB2. ¿No? Y para la rotación de la barra BE necesito este desplazamiento, B1, B2. Entonces, B1, B2, B1, B2 es igual a delta 1, ¿no es cierto?, sobre seno de 45 grados. B2 va a ser igual a delta 1 sobre tangente de 45 grados. Y tangente de 45 grados es 1, delta 1, ¿no? Y 1 sobre seno de 45 grados es directamente raíz de 2. ¿No? Eso sabemos por trigonometría también. Bien. Entonces, la rotación de la barra B sería positivo BB2 sobre su longitud. B sobre 3. DBE. DB va de esta posición a esta posición, o si ustedes quieren, de esta posición a esta posición, ¿no? También es positivo, ya que es igual a B1, B2 sobre su longitud. Y esto es lo que he hecho. La longitud de la barra B es raíz de 2, raíz cuadrada de 2 por 3. ¿No? Y de CD, si nos damos cuenta, es a BB2. ¿No? Porque si esto es paralelo y esto es paralelo, y esta distancia CS1 es igual a BB2. ¿No ve? Entonces, pero sería negativo. Entonces, a delta 1 sobre menos C1 sobre 3, menos delta 1 sobre 3. Entonces, al reemplazar BB2, que es raíz de 2 sobre delta 1, entonces raíz de 2 con este raíz de 2 se va y delta 1 sobre 3 nos daría. Entonces, a delta 1 sobre 3 le doy R1 y menos R1. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a plantear las ecuaciones de corte. Perdón, no, las ecuaciones de equilibrio de nudos. Momento de B a A. Primero, la deformación angular en A es igual a 0, ¿no ve? Y en D. Entonces, primero, momento de A a B. Rigidez de la barra B es 10. Menos 2 teta sub A, menos teta sub B, más R sub 1. Momento de B a 10, menos 2 teta sub B, menos teta sub A, R1, más R1. De B a C, 10, menos 2 teta sub B, menos teta sub C. No hay rotación en esa barra, porque esta se traslada en forma paralela. ¿No? Porque esta se traslada en paralelo. Momento de C a B, 10 menos 2 teta sub menos teta sub B. BE, 7. ¿No? 7 menos 3 teta sub B menos más R sub 1. CD, 20 menos 2 teta sub C menos teta sub D menos R sub 1. Y de D a C, ¿no es cierto? Sería 20 menos 2 teta sub menos teta sub C menos R sub 1. Por condición de borde, en la deformación angular en A y en D es igual a 0. Entonces, teta sub A, 0. Teta sub D, 0. ¿No? Entonces, la primera ecuación de equilibrio, sumatorio de momentos en B. BA más BC más BE igual a 0. Entonces, BA menos 20
más 10 R1, ¿no? BC menos 20 teta sub B y menos 10 teta sub C. Y BE menos 21 teta sub B más 7 R1. Por menos 1, ¿no? Tengo aquí 20, 40 y 61. Positivo. Más 10 teta sub C. Y R1 sería 17 menos 17 R sub 1. Igual a 0. Igual planteamos su momentos en C. En ABC. ¿No? CB más CD igual a 0. CB menos 20 teta sub C menos 10 teta sub D, B. Estaría. Y CD menos 40 teta sub C menos 20 R1 igual a 0. Operando y multiplicando por menos 1 tendríamos 10 teta sub B, 60 teta sub C y más 20 R sub 1 igual a 0. Bien. Bueno, lo que me olvidé era decir es que no hay momento fijo. ¿Por qué? Porque la carga está en el nudo. Eso sí me olvidé. ¿No? No hay por eso momentos fijos en las ecuaciones. Bien, entonces tenemos como incógnitas dos deformaciones triangulares y un desplazamiento. Ya hemos planteado dos equilibrios después en los nudos, pues nos faltaría una ecuación de corte. Y vamos a cortar por A, por E y por D. ¿No? Este corte vamos a hacer. ¿Y qué tenemos? Tengo una vertical en A, una horizontal en A y el momento de A a B. En E tengo una vertical en E nada más. En D, perdón, una vertical en D, una horizontal en D y el momento de D a C. Fíjense, puedo plantear que la vertical en A más la vertical en E más la vertical en D es igual a las 5 toneladas. ¿No? Entonces vamos a aislar la barra AB. Cuando yo aíslo la barra B, el diagrama de cuerpo libre es este. Entonces, la vertical en A, momento de AB, momento de BA, en ambos extremos. Entonces la vertical en A es la suma de los dos momentos sobre su longitud que vale 3. Aislamos la barra CD. Esta barra. ¿No? Igual. En D tengo vertical en D, momento de C a D, de D a C, horizontales y todo eso. Pero cuando yo planteé sumatoria de momentos con respecto a C, todas siguen el mismo sentido, ¿no ven? Los momentos. Al despejar B sub D me va a dar negativo. Entonces digo menos momento CD de C sobre 3. Y finalmente aislamos la barra B. Ahí tengo únicamente una fuerza vertical. Y tengo además el momento de B a E. Y tendría una vertical en el nudo B. Entonces B sub B, ¿a qué va a ser igual? Directamente a BE sobre 3. ¿No? Porque sería momento de B a E menos BE por 3, igual a 0. Despejar B nos da sobre 3. Bien. Reemplazamos. Momento de AB, B sub A vale, ¿no es cierto? Esta expresión. B sub D, CD de C sobre 3 menos, y B sub E igual a 5. Multiplicamos por 3 toda la ecuación. Tengo momento de AB más momento de BA menos momento CD de C más momento de BA es igual a 15. Entonces recurrimos a las ecuacioncitas. Por eso que lo hago, generalmente ambas están siempre una tras seguida de la otra. Momento de AB, tengo menos 3, menos 30 teta sub B, 2 por 2, 20 R sub 1. CD de C. Aquí. 30, 3 menos 60, menos 2, menos 40. ¿Lo tenemos aquí? ¿No? Menos 60, menos 40. Y BE directamente es menos 21 teta sub más 7 R sub 1. Es igual a 15. Haciendo operaciones,
tengo menos 51 teta sub c más 60 teta sub c más 67 R1. Y esto es igual a 15. Y esta sería mi matriz de rigidez, ¿no? Entonces, resolviendo, tengo que teta sub es igual a menos 0.19, ¿no? 699, menos 0.22, 443 y R.57, 481. Nos ha dado positivo el desplazamiento, quiere decir que es en ese sentido, y creo que la lógica indica también lo mismo, ¿no es cierto? Porque si va a descender pues, debido a la carga, entonces el apoyo va a ir más bien hacia la izquierda, ¿no? Entonces tendríamos un momento del 78 de BA menos 1,81, de CAC 1,70 y de CAB 2,52. Aquí tengo. Menos 378 más 1.1 más 1,100 y 0.11. ¿No? Entonces sumamos 0.11 más 1,71, 1,7, perdón, nos da 1,81, 2,52 y menos 2,52. Bien, el momento de AB estaría comprimiendo 3,78, el momento de BC estaría traccionando, ¿no es cierto? Nos daría 1,81, 1,81, unimos los dos extremos. El momento de BAE estaría comprimiendo menos 0.11 y 0. El momento de BAE estaría traccionando 1,70, 1,70. El momento de CAB estaría también traccionando. Unimos los dos, todo tracción. El momento de CAD, tracción. Y el de DAC, compresión. Entonces ahí tendríamos el diagrama de momentos. ¿Por qué he puesto este problema? En el anterior ejemplo, cuando teníamos esa base inclinada, hemos planteado sumatoria de momentos con respecto a un punto, O, ¿no? Y aquí han visto que no obstante tener bases inclinadas, no hemos recurrido a esa ecuación. Hemos recurrido a la ecuación únicamente de equilibrio de esfuerzos verticales. Entonces, cada problema tiene, digamos, algunas facilidades, digamos, o simplificaciones que hay que hacer, pero eso viene de los conceptos que hemos aprendido en isostática. ¿Por qué? Porque aquí yo siempre voy a tener una reacción vertical, ¿no? Por la dirección del aparato de apoyo móvil. ¿Está bien? Entonces, hemos planteado no sumatoria de momentos con respecto a un punto O, sino de las verticales. Entonces, hay que siempre analizar cada caso, ¿no? Para plantear la ecuación de corte. Ahora aquí viene un ejemplito un poquito más complicadito. Se trata de este pórtico, ¿no? De este pórtico, donde AB tiene inercia I, 3I, 5I y 2I. Y la altura de la pieza de la barra BC es de 60 centímetros y de la barra CD es de 1 metro, cuyas secciones transversales son estas. ¿Sí? Puede ser una sección T de una altura de 60 centímetros y su baricentro está a punto 20 de la parte superior y a punto 40 de la parte inferior, ¿no? En el tramo CD, que es de 1 metro de altura, su baricentro está a punto 35 de la parte superior, de la fibra superior, y la fibra inferior, punto 65. ¿No? Bien. Entonces, en este ejemplo en particular, la parte BC está sufriendo un decremento de menos 24 grados centígrados. Y por debajo hay menos 4 grados centígrados. Por el otro lado, en CD tengo menos 28 grados centígrados y por debajo tengo menos 4 grados centígrados. En AB no hay nada y en DE tampoco. ¿Ya? Entonces, debido a ese efecto, nos piden calcular el diagrama de momentos. Nos dan que el módulo elástico es 2.1 por 10 a la 3 toneladas centímetro cuadrado y la inercia son 150.000. El cociente de dilatación térmica 6.5 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados. ¿Sí? Entonces, igual que acá, el primer problemita, para cualquier tipo de carga, esta estructura tiene dos desplazamientos. Una horizontal en B y en D también otro horizontal, ¿no? A consecuencia de este desplazamiento, C también se va a desplazar. Entonces, primero hemos calculado lo de costumbre, las inercias, ¿no ve? Las rigideces. Para la barra BI es 4, BC 3I 10, 5I 13, 2I 6. Entonces tenemos I cuartos, 3I décimos, 5I treceavos. Cada comparación de 780 estoy poniendo I sobre 780 me da 195, 264, 300 y 260.
Esto lo he hecho así grande para que no estar manejando decimales nada más, ¿ya? Entonces, daría eso. Bien. Ahora, cuando yo tengo gradiente térmico, entonces se me ocurre nominar como T sub 2 de la fibra superior, sería menos 24 grados centígrados. Entonces el otro sería T sub 1 menos 4 grados centígrados. Entonces la distancia del baricentro a la fibra superior tendría que ser H sub 2 y H sub 1 la parte final. Lo mismo en CD. Llamo menos 28 a T sub 2 y por debajo a T sub 1 menos 4 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces, H sub 2 parece sería en correspondencia con T sub 2 y H sub 1 en correspondencia con T sub 1. No puede ser al revés. Esto puede ser T1, esto sería T2. Entonces, esto sería H sub 2 y esto sería H sub 1. A eso me estoy refiriendo. Bien. Cuando hay, aquí es obvio que debido a este cambio de la temperatura, al nivel del baricentro va a haber un incremento en su longitud. O incremento o decremento, no sabemos. Para determinar ese incremento o decremento es delta es alfa sobre h, t sub 2 por h sub 1 más t sub 1 por h sub 2 por la longitud de la base. Entonces, veamos la base BC. Alfa, 6.5 por 10 a la menos 6, su altura es 0.80. Bien. T sub 2 por h sub 1. Menos 24 por 0.4. ¿No? Menos 4 por 0.20. Eso es lo que hemos hecho aquí. Menos 24 por 0.40, menos 4 por 0.20. Tomando en cuenta el signo de la temperatura. Y por su longitud que vale 10. Ese nos da menos 1.13 por 10 a 3 metros, ¿no? Entonces quiere decir que se está cortando esa base, porque nos ha dado negativo. Lo mismo aquí. Menos 28 por 0.65, menos 4 por 0.35, por su longitud que vale 13. Por 13. Entonces, menos 1.66 por 10 a la menos 3. Entonces, en este caso, se está acortando la base. ¿Estamos de acuerdo? Veamos ahora. Aquí quiero que me entiendan. Entonces, esto va a ser como si fuera defecto también en sus longitudes. Entonces, resulta que inmovilizo la estructura primero. Tengo dos desplazamientos, ¿se acuerdan? Entonces, coloco dos apoyos, ¿no?, ficticios en los dos nudos. Y de esa manera la estructura la he inmovilizado. Ya esa estructura inmovilizada hago actuar los defectos en las longitudes, ¿ya? Entonces, como es una cantidad pequeña, voy a tomar únicamente menos 1.13 y menos 1.66, ¿ya? Por 10 a la menos 3 lo vamos a multiplicar después. Entonces, ¿qué quiere decir? Como se está cortando, el nudo BC no va ahí, sino como se ha cortado es 1.13, va a venir aquí a C sub 1. Debido al acortamiento de la base CD, esto va a ser 1.66 y tengo C sub 2. De aquí, de C1 trazo una perpendicular a BC y de C sub 2 trazo una perpendicular, ¿no es cierto?, que sería la intersección de las dos perpendiculares me da C sub 3. Y aquí viene pues un poco trigonometría también. Si esto es alfa y esto es beta, ¿no? Entonces aquí tendríamos alfa y aquí tendríamos beta. Entonces tengo este ángulo y este ángulo. Entonces el ángulo C1, C2, C3, C1, C2, C3 es 180 menos alfa más beta, ¿no ve? 180 menos este ángulo y menos este ángulo. Ese. Entonces, alfa es tangente de menos 1, nos da 36.80, beta sería tangente de 5, 22.67. Entonces, este ángulo C sub 2 será 180 menos esta suma y nos da 120.51 grados. ¿No? Entonces, C1, C3, que es perpendicular, ¿no es cierto?, en función a C3, sería 1.13 por entre coseno de phi.
que es igual a la coseno de gamma, entonces 1.66 nos da, y coseno de phi es 1.13 sobre 1.16 por coseno de gamma. ¿Sí? Entonces, phi más b nos da 120,51. Y podemos obtener gamma, que es 120.51 menos phi. Coseno de phi, que obtenemos coseno, el ángulo phi, ¿no? 66. O sea, por relación de triángulos podemos tomar todos estos valorcitos. ¿Está bien? Entonces, como este es perpendicular y este es perpendicular, entonces puedo determinar directamente, si tengo phi y tengo gamma, entonces puedo determinar en función de esto. Entonces, 1, C3 es 1.6 por tangente, ¿no es cierto? Y C2, C3 es igual por 120.461 nos da 2.29. Esto multiplicamos dado por 10 a la menos 3. Para el gradiente térmico, que es únicamente esto, ¿no es cierto? Entonces, en la tablita ustedes tienen para gradiente térmico, que está en función de delta T, que es únicamente T sub 2 menos T sub 1. Entonces, si esto es T sub 2 menos 24, menos por menos da más, ¿no? Nos daría 20, menos 20. Lo mismo aquí, ¿no? Menos 28 más 4, 24. Bien, veamos. En el tramo BC, por ejemplo, tengo arriba menos 24 y tengo menos 4. Bien. Si es un tramo simplemente apoyado y está sometido a este gradiente térmico, ¿se dan cuenta? Su elástica va a ser así. ¿No ven? Se va a cortar más arriba, ¿no es cierto?, que abajo. Por lo tanto, su curvatura va a ser así, su elástica. Entonces aquí aparece un ángulo y aquí aparece otro ángulo. Pero como es empotramiento, va a aparecer un momento en sentido contrario, ¿no ven? Para anular esas deformaciones. Entonces ambos momentos son iguales, pero de signo contrario. Entonces, en este caso nos da positivo, ¿no? Y valdría. Fíjense, valdría. Este es, ¿no? Sería EI por delta T sobre L al cuadrado. Por alfa sobre H. Es el momento debido al gradiente térmico. Y este valor que estoy tomando en el primer caso es debido a este alargamiento que ha sufrido aquí. Fíjense, este nudo se ha desplazado aquí. Entonces, ha generado un momento en esta base. Y vale 6EI delta sobre L al cuadrado. Cuando hay desplazamiento del uno de los extremos. Y el desplazamiento es este, ¿no? C1, C3. Y va en el sentido horario, por lo tanto es positivo. Entonces, lo primero que hemos calculado es precisamente 6EI, teniendo cuidado, este es veces 3I, ¿no? Que es 3I. Entonces, bien. En algún lugar el término I debe ser calculado, que me he olvidado. Multiplican el producto de EI, es 2 puntos por 10 a la 3 por 150.000, que lo debe calcular en algún lugar, no creo que no. Hay 31.500. Creo que tengo que arreglar esta por 150.000 nos da 1.500 toneladas metro cuadrado. Y creo que no he puesto eso y el valor. La inercia de esa base es 3 veces EI, ¿no? EI vale 31.500. Por favor, lo voy a corregir también eso, creo que estaba en algún lugar, ¿no? Por su desplazamiento es 2.59, es lo que hemos encontrado aquí, ¿no?
C1, C3 es 259 por 10 a la menos 3, ¿no? Sobre L al cuadrado. Y debido a este momento fijo es EI. Entonces 3 EI, ¿no ve? EI por delta, que es 20, por 6.5, que es alfa, sobre H. Y nos da 35.16 toneladas metro. En el caso de CAB, debido a la deformación longitudinal, es 6 EI, esos momentos son iguales. Si se fijan en la tablita, 6 EI delta sobre L al cuadrado. Eso mantiene signo, es positivo, ¿no? Porque en este caso está siguiendo el sentido horario. Entonces, ambos momentos, debido a este efecto, digamos, es positivo. Pero en el caso del gradiente térmico, fíjense que aquí es sentido contrario. Sería menos. Entonces aquí he puesto menos, que es esta misma expresión, ¿no? 3EI, que es 3EI en este caso, porque tiene la inercia 3 veces, por el delta T, por alfa sobre L, y nos da menos 5,79 toneladas metros. En el caso de la barra CD, hagamos lo mismo. Por encima tengo menos 28 y por debajo tengo 4. Si fuera simplemente apoyado y someto a este efecto de temperatura, se va a formar una elástica. Eso lo hemos visto en Hiper 1, ¿no? Se va a formar esta elástica. Muy bien. Entonces aquí aparece un ángulo en D y en D también otro ángulo. Como es empotramiento, ese ángulo tiene que desaparecer. El que anula esa deformación es el momento fijo, que tendría este sentido y en el otro también, ¿no? En sentido contrario. Ambos momentos son iguales, pero de signo sentido contrario. CD, DC. Muy bien. Ahora veamos. Ahí tenemos composición de dos, ¿no? Uno debido al desplazamiento del nudo. Bueno, el nudo en la barra CD se desplaza desde C a C2. Hagan de cuenta que esto es el delta. 6EI delta sobre L al cuadrado. Entonces sería C2, C3. ¿Va en qué sentido? Va en sentido antihorario, y por lo tanto es negativo. Ahora, doblemente empotrado es 6EI. En este caso, la inercia de esta barra es 5I. No, aquí era 3, ¿no? Aquí es 5. Entonces, EI vale 31.500. ¿No? Pues este es 5. EI vale 31.500. Por el delta, 2.29 por 10 a la menos 3 sobre L al cuadrado, que es 13 al cuadrado. ¿No? Ahora, este momento, si nos damos cuenta, es sentido positivo. ¿No? Más. EI, delta T en este caso vale 24 grados. Ya no me olvido, en este caso, ¿se acuerdan? Vean, no me estoy tomando en cuenta este sí. He tomado de este, ¿no? De aquí, he tomado el sentido. Para ese caso es positivo. Entonces, más 5EI por delta T 24, 6 alfa sobre su altura es 1 metro. Nos da 11,76. De D a C, el momento por el desplazamiento es el mismo que el que hemos adoptado aquí. Por el desplazamiento. Por el delta que se ha presentado en esa barra. Es este. Debido a ese desplazamiento, el momento de C a D y de D a C tiene el mismo sentido. ¿Ya? Tiene el mismo sentido en ambos extremos. Entonces sí, es menos y menos. Pero de D a C, debido al gradiente térmico, es menos. Menos. ¿No? Y nos da menos 37.30 toneladas metro. Bien. Veamos ahora. Voy a suponer, quito los apoyos ficticios. Estos apoyos ficticios que habíamos colocado para calcular los momentos fijos, los retiro. ¿Sí? Los retiro. Y tengo esto. Voy a suponer que mi punto B, como en el ejemplo, el primer ejemplo, pero ahora voy a hacer lo siguiente, pues voy a suponer que B va horizontalmente hasta B sub 1, en un valor delta 1. De B sub 1 trazo una paralela a BC.
Sobre esa paralela copio la distancia BC. Lo único que tengo que hacer es trazar una horizontal y tengo C sub 1, ¿no? Entonces, de esta manera B sub 1, C1 es igual a C, BC. Y tengo C sub 1. Lo mismo hago con D. D supongo que horizontalmente se va a ir hasta D1 en un valor delta 2. ¿Sí? De D1, una paralela CD, que es esta. En esa copio la distancia CD. ¿Qué hago? De C una horizontal y tengo C sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de C1 trazo una perpendicular a B1, C1. Y de C sub 2 trazo una perpendicular a C2, D1. La intersección de las dos perpendiculares me da ¿dónde va? C sub 3. Bien. Entonces tengo este triangulito. Delta 1, delta 2, o sea, CC1, CC2 y C3. ¿No? Este ángulo va a ser igual a 90 menos alfa. Nos da 53,13. Y este angulito 90 menos beta. 67,38. 90 menos beta. ¿Ve? Entonces, la suma de los íntegros tiene 180. Entonces, 180 menos la suma de estos dos me va a dar 59,49. Bien. Aplicando el teorema de los senos. 1C3 es el seno de 67,33. ¿No? C1C3 es a este ángulo, a este seno. Esto, C2C3 es a este ángulo. Y delta 1 más delta 2 es a este ángulo. Entonces, tenemos, haciendo operaciones, tengo que C1C3 vale 1,07 de delta 1 más delta 2, C2C3,93 de delta 1 más delta 2. Bien. Veamos, rotación. Rotación de la barra B va a ser negativo, ¿no ve? Menos delta 1 sobre esta longitud. De la barra BC va a ser en sentido positivo también. BC es negativo, BC es positivo. Y va a ser C1, C3 sobre su longitud. Rotación de la barra CD, C2, C3, que es la perpendicular, sobre su longitud. ¿No? Y D3 sería delta 2 sobre su longitud, que es lo que hemos hecho aquí. ¿No? Entonces lo que he hecho es un cambio de variable, es decir, R1 es igual a delta 1 sobre 4, entonces 4R1, y R2 delta 2 sobre 6. Reemplazando, aquí tengo menos R1, ¿no? Y R2. Y reemplazando en esta, ¿no es cierto? Teníamos 0.43 R sub 1 más 0.64 R sub 2 menos 0.21 R1 menos 0.43 de R1. ¿Se dan cuenta? No es posible muchas veces tener números enteros. Entonces, estoy trabajando ya con decimales, no queda otra por las dimensiones que tiene la estructura. Y planteamos las ecuaciones. Momento de AB, 190 menos 2 teta sub A menos teta sub B menos R1. De BA, 195 menos 2 teta sub B menos teta sub A más menos R sub 1. De B a C, 234 menos 2 teta sub B menos teta sub C más 0.46 R1 más 0.64 R sub 2. Y su momento fijo es 33, 35, 16. De C a B, igual, ¿no? 234 menos 2 teta sub B menos más 0.43 menos más 0.64 R sub 2. El momento fijo que hemos obtenido de C a B era menos 5,79, ¿no? Aquí está. Menos 5,79. Bien, planteamos todas las ecuaciones, ¿no? De E a D, 260 menos 2 teta sub B menos teta sub D más R sub 2. ¿No? Bien. Entonces, por condición de borde, tenemos que la deformación angular en A es 0, o sea, teta sub A es 0, por ser empotramiento. Y en E también. Entonces, tenemos 3 deformaciones angulares, en este caso, sería teta sub B, C y D, y 2 desplazamientos, R sub 1 y R sub 2. Pues la primera, sumatoria de momentos en B, momento de BA más momento de BAC igual a 0.
Vea, 195 por 2 nos da 500. Sí, 300 de B a A. Sí, menos 390, menos 195 E de 1. De B a C, 234, 468, teta sub B, 234 teta sub C, y menos 195 E de sub 1, ¿no? Fíjense, ¿no? 234 por punto 64 y menos 30, más 35, 16. Entonces, multiplicamos por menos 1 y hacemos operaciones, ¿no? Aquí tendríamos 390 más 468, nos da 858, 234 teta sub C, y R1 sería menos 195 más 100, ¿no? Nos da negativo, camino de 195, 100, negativo, ¿no? Y R sub 2. Y damos 35, 16, la ecuación 1. Sumatorio de momentos en el nudo C, de C a B, de C a D igual a 0. Reemplazamos CB y CD, de toda esta expresión, ¿no? Operando nos da la ecuación 2. Y finalmente tenemos momentos en D, de D a C y de D a E igual a 0. Nuevamente, reemplazamos DC y DE y tendríamos todo ¿no? Multiplicando por menos 1 y ordenando, tenemos la ecuación 3. Entonces ya no tengo posibilidad, si se dan cuenta, de plantear más ecuaciones. Entonces tengo que recurrir a las ecuaciones de nudos, ¿no? Entonces, hacemos el corte AA, ¿no? Voy a cortar por A y por E, ¿no? Por los apoyos. Mi diagrama de cuerpo libre sería este. ¿No ven? Este sería. Entonces tengo que horizontal en A más horizontal en E igual a 0. Aislando la barra B. Si aíslo la barra B, tengo horizontal en A, momento de AB, momento de BA. Momentando con respecto a B, tengo H sub A, que es la suma de los dos momentos sobre 4. Lo mismo hacemos con la base de E. H sub B, momento de D a E, momento de E a D. Entonces, H sub B vale DE más ED sobre 6. Sustituimos estas dos expresiones en esta ecuación. Entonces tengo momento de AB más momento de BA sobre 4, más momento de DAE ED sobre 6. Multiplicaremos por 12. Tengo 3 veces momento de AB, BA, más 2 veces DE y DE, igual a 0. El momento de AB más BA nos da menos 585 teta sub B menos 390 R sub 1. De DAE, 780 menos teta sub D más 520 R sub 2, igual a 0. Multiplicando por menos 1 y ordenando nos daría toda esta expresión. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer el corte AB. ¿No? Hacemos por el nudo B, por encima del nudo B, y salimos por A. ¿No? Así hacemos. Diagrama de cuerpo libre. ¿No? Q sub B, algo parecido a lo que hicimos anteriormente. Algo parecido a lo que hicimos anteriormente. Normal, BC. La diferencia es que no hay ninguna carga. Entonces prolongamos la línea de acción de A, B hasta O, de BC, perdón, y de DE, y encontramos un punto donde se cruza, ¿no? Que es el punto O. Entonces vamos a encontrar la distancia BO, que serían los 10 más estos 12 entre coseno de alfa. Y nos da 25. La distancia O, la distancia 11 más estos 12 por tangente de alfa. ¿No? Y tendríamos 20. Entonces planteamos sumatoria de momentos con respecto a
tendríamos momento de B a C, momento de E a D, primero, menos 25 por Q sub B, o sea, porque BO vale 25, y H sub B por 20, menos también. Aislando la barra BC, tenemos este diagrama de cuerpo libre. Tenemos este diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, Q sub B va a ser igual a la suma de BC, CB sobre su longitud, que vale 10. ¿Sí? Y H sub E ya lo tenemos, ¿no ven? Ya hemos calculado anteriormente. Próximo, tengo BC, ED, menos 25, BC, menos 20, DE, el H sub E era momento de DE, ED sobre 6, igual a 0. Multiplicando por 6, tenemos toda esta expresión. Bien. Entonces, reemplazamos BC y ED. BC vale menos 433 menos 234 teta sub C. Y más 100.62 ED sub 1. Y más 149.76 ED sub 2. Y el momento de 35.16. Eso es la BC. Veremos. BC, mire, 234 por 2 por punto 43 por punto 74 más 35.16. ¿Sí? Y CD sería esto, ¿no? ED sería la otra expresión. Luego tengo menos 15 BC, CB. Esta es la suma de esos dos. Y menos 20 DE, ED. Esa es la suma de estos dos. Igual a 0. Bien. Haciendo operaciones y demás cosas, obtengo este chorizo, ¿no? Y ahí tenemos la última ecuación. Ya no quise hacer la matriz de 10 porque como es de 5, entonces nos va a resultar. Entonces tengo teta sub B, teta sub C, teta sub D y R sub 1 y R sub 2. Esos valores los hemos emplazado en las ecuaciones de momentos. ¿No? Tengo menos 1.31, menos 8.86, 8.80, 24.47, 24.47, menos 12.26, 12.23 y 3.05. Esos momentos los hemos representado en un esquema. Aquí. De A a B tengo más 1.31, de B a 8.86, de B a C más 8.86, de C a B 24.47 menos 24 de C a D. De D a C 12.23 menos 12.23 de D a C y de D a E más, ¿no? Entonces, y D a D más 3.05. Y nos planteamos las filas de referencia, ¿no? Entonces, las interiores. Tengo menos, más 1.31, está traccionando a B. BA estaría comprimiendo, 8.10. De B a C estaría comprimiendo 8.86, de C a B estaría comprimiendo también 24.47. Aquí tengo todo negativo. De C a D, comprime, de D a C, comprime. D a D, comprime, y de E a D, tracciona. Fíjense, este es el diagrama. Ahora ustedes dirán, pero ese es un ejercicio teórico, mental, lo que quiere el ingeniero Castro es demostrar que sabe más que nosotros, ¿no es cierto? Eso es lo que opinan ustedes, y he escuchado algunas veces. No, que es muy complicado y demás cosas. Este problemita que les he dado es para demostrarles que muchas veces nosotros nos olvidamos de este efecto de gradient térmico. Miren, no es carga, lo que estoy poniendo no es la carga, entre comillas, que conocemos nosotros. Pero dentro de la nomenclatura del ingeniero de estructuras se supone que es una carga porque está generando estas solicitaciones. Fíjense, aquí en A es muy pequeñito, pero en C ya es importante. Y es un momento que está comprimiendo. Y si nos damos cuenta en el ejemplo que teníamos, del primer ejemplo, que era algo parecido a esto, también el momento que hemos obtenido era, ya nos fijaremos, teníamos compresión de 6.25, pongan.
No, yo sé que las unidades no son las mismas, porque está aquí en kilolibras, ¿no? En B también tengo 62 y en E también tengo compresión, ¿no? Entonces, estas cargas que estoy colocando aquí, bueno, esos momentos que he colocado también están comprimiendo. Entonces, lo que van a hacer es incrementar las oscilaciones. ¿Se dan cuenta? En los nudos. Pero en el tramo van a disminuir, ¿no? Porque aquí está subiendo un poco esos momentos, por lo tanto, el momento en el tramo va a ser menor. Si tuviera unas cargas como las que estamos mostrando, unas cargas verticales. Pero esto sube enormemente. Y esta es una de las razones por qué en algunas estructuras, como los pórticos, o sea, las cubiertas de los coliseos, por ejemplo, que generalmente están cubiertas lateralmente, ¿no es cierto?, por las paredes, y llega una nevada. ¿No? No nevada, pongan granizo. Y algún colega he escuchado comentar, ¿no? Ese pórtico se ha caído porque no han considerado la carga del granizo. Debían haber considerado la carga del granizo y no de la nieve. Y es verdad, tiene una carga mayor el granizo que la nieve. Y por eso se ha caído. Yo les comento que cuando hacemos diseño de esos tipos de cubiertas, colocamos una carga de mantenimiento. Y esa carga de mantenimiento es alrededor, pónganle, alrededor de 100 kilogramos por metro cuadrado. ¿No? 100 kilogramos por metro cuadrado. La nieve, pónganle, no creo que se acumule más de 50 centímetros, ¿no? De espesor. Si pesáramos por la densidad del agua, ¿no es cierto? Sería 1 kilogramo, no, sería más o menos 0,5 kilogramos por metro cuadrado, que es menor a la de mantenimiento. ¿Sí? Entonces, está considerado incluso hasta el granizo cuando se hace, ¿no es cierto?, este tipo de cubiertas, porque estamos colocando esa carga de mantenimiento, porque puede entrar, subir a esta cubierta para limpiar las canaletas, para pintar, y se considera ese tipo de carga. Pero lo que no se ha considerado es, por ejemplo, que esta cubierta, vamos a hacer, ¿por qué he puesto menos 24? Hagan de cuenta que aquí, en esta parte superior, se ha construido toda la estructura en 19 grados. Y por la noche llega a los 5 grados por debajo de la temperatura. ¿Sí? Entonces, esta parte superior ha descendido la temperatura de 19 a 0 hasta menos 5, o sea, menos 24. Y por debajo debe haber, pues, por lo menos 15 grados. Y si se ha conseguido a los 19, ha descendido 4 grados. ¿No? Aquí está un poco más exagerado, ¿no? Lo he hecho diferente para que no piensen que es muchas veces uniforme, ¿no? Entonces, por dentro tengo más o menos 15 grados, por dentro ha bajado 4 grados y así por encima 20 y 18. Pero es con respecto a la edad, o sea, en la temperatura que se ha construido esta estructura. Yo supongo que son buenos ingenieros, no construirán pues en lluvia, no construirán cuando está haciendo demasiado frío, ¿no? Porque hasta manejar en frío es medio problemático. Entonces van a construirlo cuando esté el tiempo más o menos favorable. Yo le he puesto por lo menos 19 grados, digamos, ¿no? Entonces ese descenso es lo que está produciendo. Entonces ese efecto, cuando ha nevado, por ejemplo, por encima, por ejemplo, debe estar mínimo en los 0 grados, ¿no? Porque hay nieve o granizo. Por debajo debe estar en los 15 grados. Entonces hay un gradiente térmico. Pero también ese gradiente térmico lo que ha hecho a esta barra, en este caso, por ejemplo, las ha cortado longitudinalmente. O sea, no ha habido únicamente gradiente térmico, sino que esa longitud se ha acortado. Y ese acortamiento va a producir algunas solicitaciones en la estructura, que es lo que hemos considerado en este ejemplo. Generalmente el esfuerzo nomás, si se han fijado ustedes, esa deformación es muy pequeñita, ¿no? Miren, es 1 milímetro. 1 milímetro, porque si es 10 a la noche, sí, 1 milímetro. Aquí casi 2 milímetros. Es casi nada. Entonces, muchas veces algunos profesionales, o sea, en los libros exteriores, no consideran este esfuerzo normal.
únicamente el gradiente térmico que hemos visto. O sea, el momento producido por este efecto. Sería interesante que resuelvan este mismo problema sin considerar esto. Y vean qué resultados tienen. ¿No? Para salir de dudas. Si es importante o no es importante considerar el esfuerzo, el defecto que se ha producido por, ¿no?, dilatación térmica. En este es un acortamiento térmico, ¿no? Porque ha bajado la temperatura. Si baja la temperatura, la base se va a acortar al nivel del baricentro, ¿no? Entonces, esa es la idea de Dalche. Valdría la pena por eso que cuando hagan una estructura metálica sobre tinglado, hagan esta verificación. Y van a ver, como estamos viendo aquí, produce incrementos de temperatura en los esfuerzos que son realmente importantes. Aquí estamos hablando de toneladas metro. Aquí más o menos 25 toneladas metro. Aquí 9. Aquí 12. ¿No? Quizás en el apoyo. En los apoyos son poquitos, no es tan grande. Pero en los dos sí es importante. Y esta es la razón también por qué en algunos edificios, en la parte de la terraza, aparecen fisuras, ¿no? Al nivel de la viga con la pared. Yo conozco un edificio donde he visitado, por ejemplo, en la mañana, a esta cara, por aquí salía el sol. Entonces, esta cara se calentaba de la pared, ¿no? Y cuando venía en la tarde, dice que se escuchaba un ruidito, entonces aparecía una fisura de la pared con respecto a la columna. ¿Qué había pasado? Que en la mañana esto se ha calentado, se ha dilatado, ¿no? La pared. Como ya le ha dado frío, se ha cortado. Al retraerse, entonces aparece una fisura vertical entre la unión entre la columna y la pared. Y eso lo ha producido la temperatura. Claro que ahí es un alargamiento lineal, digamos, ¿no? Pero a nivel de estructura también seguramente genera algunas solicitaciones. En Achumani, por ejemplo, o en la zona sur, por ejemplo, en varias casas, van a ver una fisura horizontal al nivel de la viga con la pared, ¿no? Incluso si la cubierta fuera de teja, ocurre eso. Entonces, esta es la idea de darles este tipo de problemitas a ustedes que ya están saliendo, porque les falta 12 meses nada más para ya egresar, que en algún momento de vida, cuando tengan, digamos, que hacer un chalet o un tinglado, consideren el efecto de la temperatura. No sé si a ustedes les he comentado, pero por ejemplo, el que habla estaba supervisando 2 puentes en el Chapare, ¿no? 2 puentes, el Vinchuta y el Eñe se llamaba. Entonces me alojaba en el campamento de lo que estaban haciendo en la carretera Chimoría-Pacaní, ¿no? Y Andrade Gutiérrez ya estaba terminando la carretera del Chimoría-Pacaní y se había adjudicado la carretera Patacamaya-Tambo Quemado, ¿no? Y instalan su campamento en Charaña. Como ustedes saben, o si no lo saben, quizás esa es la zona donde en la época de invierno se presenta un invierno crudo, se tiene temperaturas de menos 15 grados, menos 10 grados de temperatura, ¿no? De descenso en Charaña. Entonces, Andrade Gutiérrez, su suerte, ¿no? Termina el proyecto y se adjudica un proyecto. Y antes se hacían las carreteras, cada 5 años una carretera se hacía. Para que vean cómo Andrade Gutiérrez ha terminado Chimoría-Pacaní y justo gana esta y se va al altiplano, ¿no? Entonces, los de Andrade Gutiérrez, todo su campamento que tenían en el Chapare, que ahí es una zona húmeda, cálida, se van hasta Charaña e instalan su campamento. Y se llevan tenían un taller, una maestranza, que estaba en base a estructuras metálicas y demás cosas. Y creo que también vale la pena comentar lo siguiente. Andrade Gutiérrez, a los trabajadores tenían, sobre todo los operadores, ¿no?, de equipo y los volqueteros, tenían un sueldo básico. Pero les decían, si producen más de este número de volquetadas, digamos, si se trataba de una volqueta, por ejemplo, si ustedes trasladan más viajes, hacen más viajes, van a tener un plus, o sea, un bono. Entonces, cuando había un accidente, ¿no es cierto? Cuando había un accidente, por ejemplo, de una volqueta, el chofer inmediatamente lo llevaba a la maestranza y se quedaba al lado del mecánico para que se los reparen violentamente.
Entonces, porque Andrade Gutiérrez no permitía que haya volquetas chocadas, ¿no es cierto? O sea, estropeadas. Entonces llegaba a Chaperío. Y me acuerdo que ahí, por primera vez, yo vi cómo a los que hacen chaperío, ¿no es cierto?, hacían el arreglo inmediatamente, casi a las 24 horas, ¿no? Tardaba unas 6 horas en desabollar, digamos, la carrocería, y luego ponían en digamos, en una habitación, en un ambiente para el pintado. Una vez que lo pintaban, inmediatamente lo metían a otro lugarcito donde hacía calor un poquito más fuerte para acelerar el secado. O sea, la volqueta no tardaba más de 24 horas, digamos, máximo 36 horas en salir del taller. ¿No? Entonces, esos ambientes que estoy hablando, que están con temperaturas así controladas, los llevaron también a la zona de Charaña. ¿No? De Charaña, sí. Y en eso les pesca una nevada, ¿no? Llega la nevada y al día siguiente aparecen sus tinglados caídos. Y ellos no se explicaban cuál era la razón, por qué habían colapsado los tinglados de la maestranza. Y el que habla piensa que es precisamente porque cuando estaban en el Chapare, estábamos con temperaturas de 35, 30 grados. Cuando allí fueron, ya la temperatura pues ha de bajar a los 10 grados seguramente, y con la nieve mucho más, ¿no? Entonces, eso posiblemente haya ocasionado el colapso de esa estructura, ¿no? Por el efecto del gradiente térmico. Lo mismo ocurrió en la unidad salesiana. ¿Se acuerdan? Hace unos 2 años se cayó su tinglado murió incluso el director, creo, o el sector de esa universidad, ¿no? Era un padre, lamentablemente falleció. Entonces, ¿por qué? Porque vino un granizo, una granizada muy fuerte, y decían todos era porque no se había considerado el granizo. El que habla, piensa, es que no se ha considerado más bien el gradiente térmico. ¿No? Como están dándose cuenta aquí, produce momentos nomás realmente importantes. Si a eso ustedes le agregan la mala construcción de los tinglados, porque cuando ustedes, no sé si han visto la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil, ¿no? Extendía una tubería, ¿no es cierto?, cientos de metros. Entonces, para unir los tubos, hacían una soldadura. Una vez que había soldado el soldador, entonces introducían un equipo de rayos X hasta el lugar de la soldadura para hacer una inspección de la soldadura. Y esta tenía que ser continua, ¿no ven? Y para hacer eso tienen que ser gente muy experta en soldadura. En cambio, nosotros, los ingenieros civiles, recurrimos ¿a quién? ¿No? A esos maestritos que hacen, ¿no?, reparación de carros ahí por la Entre Ríos, por Tembladerani, ¿no ven? Y si ven ustedes cómo hacen la soldadura, ellos no hacen en forma continua, hacen toquecitos, ¿no ven? Y aparentemente, cuando está externamente se lo ve, parece que la soldadura fuera continua. Si alguna vez ustedes tienen este trabajo de supervisión, lo que van a hacer es agarrar un martillo y golpear la soldadura. Cuando golpeen van a ver que se desprende un material, ¿no? Y aparece un material brillante. Esa es la soldadura. Lo que se ha desprendido, lo que está la parte externa es una especie de escoria, producto de la fundición del electrodo, ¿no es cierto?, al hacer la soldadura. Entonces van a ver que ese material brillante que ustedes están viendo, primero que tiene poritos, tiene agujeritos. Segundo, a veces está espaciado. ¿Eso qué les dice? Que les dice que la soldadura no es continua y está mal ejecutada, ¿no? Entonces, por eso es que es interesante que o sea, yo les digo que no hagan de todas las juntas, hagan en forma aleatoria de unas 5, digamos. Si en la mayoría notan eso, les dicen que tienen que hacer un refuerzo de la soldadura, ¿no? Porque se produce este tipo de problemas. Ahora, la culpa no es del soldador, porque al fin y al cabo es un ñato que por necesidad tiene que trabajar de eso, ¿no? Lo ideal sería que se contrate gente que sepa soldadura. Que ustedes, en el caso de que construyan directamente, valdría la pena que contraten una persona que sea experta en soldadura. Y creo que salen de la Pedro Domingo Murillo, ese tipo de personal. ¿Sí? Entonces, esta es la idea
de darles este problema, este tipo de problemas. Les he dado ya en hiper 1, ¿no? En hiper 2 también están viendo que se puede también resolver por este método. ¿Está bien? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. También cometo siempre ese error, ¿no? De preguntarles porque las dudas, ¿cuándo surgen? ¿Alguien me puede decir cuándo surgen las dudas? En la noche que van a estudiar, primero surge, ¿no ve? Porque recién se ponen a estudiar y estudian 8 horas antes del examen. Y eso, optimizando, digamos. Un día ¿No ve? Adelante. Y el que habla también ha cometido ese error, ¿no? Ha cometido ese error de estudiar una noche antes del examen. Y ahí verdaderamente surgían por las dudas. Yo me acuerdo, desde física, yo tenía un gran amigo. Dios me ha bendecido con la amistad de un gran amigo donde estudiábamos en su casa. Él tenía libros, todo. El que habla, no tanto, pero estudiábamos en su casa. Y nos reuníamos precisamente una noche, o sea, antes del examen. Y lo que más al que habla le agradaba era que al día siguiente, a las 6 de la mañana, venía su mamá de mi amigo y nos traía pues un terrible café con una marraqueta y además un pedazo de queso, ¿no? Que al que habla era pues un manjar. Y mi amigo también, ¿no es cierto? Y la señora decía, no, pobrecitos, cómo se han amanecido estudiando, pobres, ¿no? O sea, compadecientes de nosotros, cuando en realidad la culpa era nuestra, digamos, ¿no? Porque nosotros debíamos haber avanzado, estudiado, conforme íbamos haciendo el avance de la materia. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Mucho más ahora ustedes que tienen lo virtual, ¿no? Porque nosotros teníamos que ir a lo presencial de la casa, era media hora, el que habla vivía en el Tejar, por ejemplo, y generalmente bajaba a pie, ¿no? Por ahorrar algo de dinero en la movilidad, ¿no? Entonces tardaba por lo menos unos 40 minutos, subir una hora. En cambio, ustedes ahora están en su casa, sentados, incluso algunos deben estar encamados todavía, ¿no ven? Y tienen todo un poco más de tiempo para poder estudiar. Y vuelvo a repetirles, hiperestáticas no es leyendo mucho, solucionando problemas, leyendo problemas resueltos, es practicando. ¿Sí? Entonces, sería interesante que vos les decía que analicen este ejemplo sin considerar el esfuerzo normal, únicamente considerando el gradiente térmico. Lo único que tienen que hacer en este, bueno, ya les diré. Entonces, no considerar este primer término, ¿no? Que es debido al esfuerzo normal, debido al acortamiento que se ha producido en la pieza, ¿no? Entonces, en todos los momentos eliminan eso y con eso únicamente consideran el desplazamiento, ¿no? El 6EI delta. No, el gradiente térmico sería delta T, ¿no? Por delta T, esto. Que es EI delta T por alfa sobre H. Eso está en su tablita de momentos fijos. ¿Está bien? Bien, entonces quedaremos aquí. Ya hemos avanzado nomás problemitas que sean. Entonces, he hecho ahora un ejemplito un poquito más complicados. Que si se dan cuenta, si lo hacemos de la forma presencial, seguramente no alcancemos a hacer 3 problemas, sino únicamente 2, digamos, ¿no? Porque es nomás extenso. Tengo que conseguir uno de los valores que está por ahí, que lo voy a hacer y que los voy a mandar para que puedan hacer estudien. Este problema creo que he cometido aquí, esta distancia de 20 en realidad, no es 25. Porque esa es la distancia que existe entre el apoyo. Sí, ¿no? No, 25, está bien. 25 está bien. No, tampoco hay error, está bien. 25 es, ¿no? Porque está a este nivel. Está bien. No está mal. Entonces se lo voy a mandar para que ustedes ya lo estudien y practiquen. No siempre el mismo problema. Quizás valdría la pena que coloquen un apoyo fijo, digamos aquí, ¿no? Es ver qué pasa si se tratara de un apoyo fijo, cómo es el diagrama de momentos. Vuelvo a repetir, esto del gradiente térmico, jóvenes, es uno de los problemas que se presentan en muchas estructuras y ahí vienen los problemas patológicos, ¿no?
que aparecen fisuras en algunas vigas. El Instituto de Ensayo de Materiales, les comento, en la cubierta que han puesto, digamos que es un cielo falso, hay una grieta que se presenta a mediodía, que debe ser de unos 3 milímetros de ancho, pero en la mañana se cierra, ¿no? ¿Y por qué es eso? Ah, porque el techo es metálico, porque en la noche hace frío, ¿no? Se congela. Y al día siguiente, a mediodía, ustedes saben que en la zona sur hace mucho calor, se calienta, se dilata. Y esa dilatación es la que debe estar produciendo ese problema. También se manifiesta en las juntas de dilatación que se han hecho en el Instituto de Ensayo de Materiales, ¿no? Porque se han hecho dos juntas de dilatación se hicieron en la construcción, no, porque es más de 25 metros de longitud. Entonces, eso va a ser también la pena que quizás charlen con el ingeniero que da la materia de hormigón, indicar hasta qué longitud hay que conseguir o colocar juntas de dilatación, porque es un tema también que estamos olvidándonos. ¿Y cómo se puede disimular esas juntas de dilatación? Si alguna vez quieren, si bajan, yo estoy los viernes, voy a mostrar esas fisuras que se están presentando, precisamente por no haber considerado la junta de dilatación, ¿sí? Entonces hay que tener, ¿y cómo se puede materializar esas juntas? Porque las han dejado las juntas expuestas en algunos sectores, pero eso es feo, ¿no? Ver que aparezca un hueco ahí. Hay que disimularla de alguna manera. Y se coloca una plancha nada más, ¿no? En un lado se la emperna, ¿no es cierto? Y al otro lado se lo deja libre para que se pueda dilatar libremente y no se note esas fisuras que se notan cuando hay este efecto. Y no solamente eso, sino la retracción también. Otra cosita también que quisiera, que si están llevando hormigón armado, bueno, pues aquí ya deben estar avanzados en la materia, pero sería interesante que les expliquen también sobre el problema de la retracción y la fluencia en el hormigón. ¿Cómo se determinan esos valores? Porque esos efectos, cuando estén llevando pretensado o cuando estén llevando puentes, tienen su incidencia en la fuerza de pretensado, ¿no? En las pérdidas por pérdidas diferidas, que se llama. ¿Está bien? Bien, quedaremos aquí entonces, ¿ya? Y nos veríamos la siguiente clase. Les agradezco por su atención, que tengan un buen día y hasta luego.